Sin embargo, no tuvo una buena defensa. ¿Saben por qué? Porque su abogado era Coyote. Exactamente, los mal llamados coyotes. ¿Quiénes son estas pintorescas figuras? No inventes, amigo. Se ven hoy en día también, Sí, como madres, ¿no? Hola, ¿qué tal, amigos de Derecho en Fa? Los saludo con muchísimo gusto. Hoy estoy con mi colega y gran amigo. Hola, ¿qué tal, amigos? Ya me conocen, Fernando Cortés. Y hoy en su ocasión me tocó presentar a Armando Muñoz. Pues miren, amigos de Derecho en Fa, hemos estado revisando un caso que fue un documental, Presunto Culpable, y lo pueden encontrar en cualquier lado, inclusive en YouTube, ¿no? Es un documental de aproximadamente hora y cuarto, hora y media más o menos. Ya saben, le ponen reproducción 1.5 y se lo echan así. Claro. Pues generalidades de este documental vamos a estarlo comentando. Claro, se da en el 2005 con un caso de un tipo que se llama Antonio, donde hablamos del sistema inquisitorio, del antiguo sistema, como bien saben, que se reformó la ley. Este caso se desarrolla en el Distrito Federal, antiguamente, hoy conocido como Ciudad de México, en el que una persona se encontraba desarrollando sus actividades normales, en este caso Toño, ¿no? Y en el que la policía judicial en ese entonces, hoy policía de investigación o policía ministerial, lo aprenden y le adjudican un delito que pues todos sabemos y bueno, lo van a conocer si ven el documental, él no comete. Claro, este tipo se encontraba trabajando en un mercado reparando computadoras, consolas de videojuegos. Comercio informal, básicamente, ¿no? Exactamente, no estaba dado de alta como una empresa. Es un simple reparador de... Pues de aparatos de tecnología, de ¿no? aparatos técnicos, exactamente. Ajá. En el cual se le imputa un delito que es el de homicidio calificado. Sin embargo, dadas las circunstancias de suerte, Las circunstancias de modo, tiempo y lugar, güey. Modo, tiempo y lugar. Para vernos mamones. Exactamente. Posteriormente, el pobre Antonio es recluido al ese entonces Cerezo, Distrito Federal. Sin embargo, no tuvo una buena defensa. ¿Saben por qué? Porque su abogado era Coyote. Exactamente, los mal llamados coyotes. ¿Quiénes son estas pintorescas figuras? No inventes, amigo. Se ven hoy en día también, Sí, como madres, ¿no, güey? Son esos tipos de abogados que te venden la ilusión, Abogados, la idea. pseudoabogados. Pseudoabogados, exactamente. Porque ni siquiera terminaron la carrera, o si la terminaron no tienen su cédula profesional, o litigan ilícitamente. Y más en el antiguo sistema, hay que recordar que, pues en el sistema inquisitorio, que antes se le denominaba así, la legislación era muy blanda en cuanto a estas personas, ¿no? Porque podían ser gente de su extrema confianza, así lo determinaba el código, las cuales podían ejercer como defensor de esta persona. Sin embargo, la misma legislación no preveía... ¿cómo decirlo? No solicitaba más bien a estas personas que fueran licenciados en Derecho o abogados, ¿no? Podía ser literalmente cualquier persona, ¿no? Claro, pero en el caso concreto, su defensor de este tipo, Antonio, el abogado tenía una copia certificada de cédula expedida por un notario auxiliar en Salinas Cruz, Oaxaca. ¿Qué queremos decir con esto? Que este tipo, su abogado, no tenía ni idea, más seguramente era un coyote y lo puedo afirmar, que estaba trabajando en Ciudad de México con un documento falso. Sí, totalmente falso. Un tema que también queremos tocar en futuros podcasts es el tema de los notarios. Porque muchas veces hacen cosas ilícitas. Ajá, no ajustadas a derecho. Y como estos tipos tienen la fe pública, se aprovechan de las necesidades de la gente. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, ese es tema de otro podcast. A lo que nos concierne el día de hoy es que esta persona, como lo acaba de decir Armando, pues no tenía ese título de abogado. Sin embargo, falsifica la cédula y se hace pasar como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, todo el procedimiento se agota, o sea, se juzga, etcétera, sale sentencia. Condenatoria. Y lo que pasa es que este caso se vuelve famoso porque unas personas que se dedican a grabar todo este tipo de exactamente, cuestiones, ¿no? El documental, en el principio del documental nos habla que lo presenta abogados con cámara. Ajá, es como unos abogados que se dedican a registrar todo este tipo de irregularidades, ¿no? Exactamente. Entonces, obviamente este caso se vuelve famoso a raíz de eso y entonces empiezan a analizar todo este tipo de cuestiones que estamos mencionando. Y oh sorpresa, pues se dan cuenta de que el abogado pues
pues es un coyote, ¿no? Entonces promueven pues la nulidad del proceso, pues toda vez que la persona no ejerció una adecuada defensa, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, amigo, estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué sucede con eso? Pues la autoridad que resuelve el amparo, bueno, vamos a tratar de ser lo menos técnicos posibles, ¿no? A grosso modo, ellos se inconforman y la autoridad les resuelve que efectivamente es un coyote, por así decirlo. Tuvo una mala defensa. Ajá, exactamente, alegan que tuvo una mala defensa y se regresa el procedimiento hasta su inicio, ¿no? Pero qué mala suerte, amigo, porque al principio, bueno, en el antiguo sistema, el juez conocía de principio a fin el proceso. Y entonces, en este caso, el mismo juez que lo sentenció, lo vuelve a juzgar. Ajá, exactamente. Son ese tipo de cuestiones que podríamos llamarlos como vicios del procedimiento inquisitivo, es decir, del procedimiento antiguo. ¿Esto qué quiere decir? Da favorable el hecho de que se reponga el procedimiento, pero es el mismo juez que previamente lo condena el que lo vuelve a juzgar, ¿no? Y entonces estas personas que son los abogados con cámara buscan a un buen abogado, es decir, penalista. Ajá, exacto, penalista de toda su vida. No coyote. No coyote, exactamente. Y se hace cargo de la defensa, ¿no? Y bueno, ahora sí documentan, digamos, la segunda vez que se vuelve a iniciar el procedimiento, ¿no? Podríamos decirlo de esa manera. Así es. ¿Y qué vicios encontramos, pues, en este documental que forma parte de todos los días en ese entonces, ¿no? Primeramente, amigo, que no había presunción de inocencia. Qué descaro, qué mamada, la neta. Sí, ¿por qué? A ver, les voy a explicar un poquito así súper rápido. Obviamente hoy en día, con el nuevo sistema, pues, se tiene la percepción de que los delincuentes tienen más derechos que las propias víctimas, ¿no? Sin embargo, en este caso, imagínense gente que pues realmente es inocente, ¿no? Y en este caso iba pasando y pues, lo agarraron, ¿no? Mala le tocó, suerte. ajá, exacto, le tocó la mala suerte. Imagínense que el mismo sistema no tutele la presunción de inocencia. La clásica frase, eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué pasa si no existe esa figura? Pues que muchas veces las autoridades se aprovechan de este tipo de cuestiones para poder decirlo de alguna manera, juzgarlo antes de que realmente haya una sentencia en su contra, ¿no? Es decir, lo tratan como pues realmente el autor material de los hechos ilícitos, ¿no? Claro, amigo, y acuérdate que anteriormente en el antiguo sistema no había derechos de la víctima. Simplemente la víctima quedaba indefensa. Y en manos del Ministerio Público, ¿no? Este cabrón tenía la fe pública y el juez lo avalaba como lícito y o sea, no se hacía ningún cuestionamiento al respecto, ¿no? Exactamente. Lo que antes era la averiguación previa, hoy son carpetas de investigación, pero antes había algo que se llamaba averiguación previa. Era un expediente que el Ministerio Público integraba para efectos de conducir al procesado, al indiciado, a un procedimiento jurisdiccional, ¿no? En este caso, el procedimiento penal. Tenemos dos cosas en contra. Una, no había presunción de inocencia. Y dos, todo lo que hiciera el Ministerio Público tenía el peso suficiente como para aportarse como material de prueba y decir que efectivamente tú fuiste el quien realizó el acto ilícito. Antes no tenías la debida justicia, que hoy en día, pues, tampoco se puede hablar de una debida justicia, pero vamos avanzando, poco a poco. Sí. Ahí vamos. Pues bueno, ya habíamos dicho que no hay derecho de las víctimas, no hay presunción de inocencia y el juez conoce en todas las etapas del procedimiento, ¿no? ¿Qué pasa después? En este caso, pues obviamente el abogado que se contrata hace una buena defensa. Ustedes lo pueden ver en el documental, controvierte de manera acertada, pues todos los puntos, ¿no? Hay algo que me llama la atención. Hay un testigo de nombre Víctor en el cual el Ministerio Público pues basaba la acusación básicamente, ¿no? Esta persona era quien decía cómo fueron los hechos, que él afirma que vio cómo esta persona, Toño, el sentenciado, saca la pistola y le dispara, ¿no? A su primo. Ajá, exactamente, cabe resaltar que pues Víctor y el occiso, ¿no? Porque murió, eran primos. Entonces, en el momento del desahogo de la diligencia, él le pregunta, oye, a ver, di la media filiación, esto quiere decir, o sea, las características fisionómicas de la persona hoy sentenciada. Y entonces esta persona se queda así como de... No me acuerdo. Ajá, no me acuerdo. Se supone que es un testigo presencial de los hechos, ¿no? Y que por consiguiente un acto tan... extraordinario. Ajá, tan extraordinario, pues obviamente lo grabas, ¿no? Exacto. Sí, te vas a acordar. Exactamente. O sea, no todos los días matan a tu primo, ¿estás de acuerdo? Exacto, ¿no? Entonces se supone, o bueno, partimos del hecho, de la presunción, de que un acto tan fuera de lo normal tiene que ser recordado, ¿no? Y él responde, pues de manera... No sé. Ajá, exacto, dice no sé.
O sea, dice, no me acuerdo. Y aquí más bien desembocamos en otro vicio del antiguo procedimiento, que era el juez intercede y le dice, bueno, pues obviamente no se va a acordar. ¿A qué voy con esto? Pues que el juez es juez y parte, ¿no? Está defendiendo en una parte la acusación del Ministerio Público, ¿no? Al decir, oye, pues mira, no se va a acordar, o ya no se acuerda, o ya pasó mucho tiempo, este tipo de cuestiones, cosas que hoy no existen en el nuevo procedimiento. Posteriormente vienen a hacer la audiencia contra los policías judiciales en ese entonces que es un interrogatorio. Exactamente, un interrogatorio que detuvieron a Antonio, en el cual el abogado les hace el interrogatorio, que si se acuerdan de la detención. ¿Y qué hacen los tristes policías judiciales? No se acuerdan. No, obviamente sí se acuerdan, pero ellos manifiestan, no sé. Porque realmente esos güeyes tenían un bono. Exactamente, el famoso bono de productividad. Y amigo, actualmente, ¿crees que se lleva a cabo? Yo digo que sí. Por supuesto que sí. Tanto los policías como el Ministerio Público, por abrir tantas carpetas de investigación, les dan su bono de dinero. Obviamente eso supuestamente el gobierno, o bueno, la administración lo refleja como eficiencia del aparato jurisdiccional, ¿no? Es decir, ¿cuántas carpetas inicias? No, pues tantas. Entonces sí estás persiguiendo los delitos, ¿no? Pero no se ponen a pensar en los vicios que pueden acarrear esto, que como lo acabamos de decir, es agarrar a gente pues completamente inocente. Pero bueno, seguimos avanzando en el caso y entonces llega el día crucial. Incluso en el documental lo pueden ver como Toño se prepara y toda la onda. Está nervioso. Bueno, para esto su esposa pues ya tiene un hijo, ¿no? Bueno, tenía una pareja, ¿no? Que lo va a visitar a la cárcel y que bueno, se embaraza, lo que ustedes quieran, ya tiene un hijo y solamente estaban esperando la absolución por parte del juez. Y entonces, ¿qué sucede ese día? Cuéntanos. ¿Qué pasa ese día? Su familia va, su esposa, su pequeño hijo, su suegra, toda la familia esperando a que este pobre Toño fuera suelto del delito. Sin embargo, ¿qué hace este hijo de puta del juez? Copia la misma sentencia y la pega en la nueva. Exacto, o sea, como ya dijimos, antes hubo un procedimiento que se repuso, había sentencia condenatoria y lo que hizo este cabrón era copiar toda la sentencia y volverla a dictar. ¿Cuánto fue la pena? A ver, dinos. De 20 años, 5 meses y 18 días. Pese a todas las pruebas en su contra, pese a la desvirtuación del testigo, cabe resaltar, creo que nos saltamos esa parte. Hay una parte en el documental donde esta persona, Víctor, que la funge de testigo, acepta que realmente él no vio el arma. ¿Te acuerdas? Exactamente. Dice, bueno, es que tienes solamente razón. fue por hechos de que decía que sus amigos le habían platicado que él tenía un arma. Y entonces le dicen, bueno, ¿tú la viste? No, pues no. Hay muchas pruebas que realmente acreditan la inocencia de Toño. Sin embargo, estos mismos vicios del sistema hacen que el juez literalmente copy-paste de la antigua sentencia a la nueva. ¿Y qué pasa después? A ver, cuéntanos. Ok, Fer, mira, lo que pasó en el documental ese día fue que la actuaria le leyó la sentencia a Toño. No sé, ¿a qué adjudicas este tipo de cosas? Una cosa yo creo que puede ser entonces la corrupción que se vivía en ese entonces. ¿Cómo decirlo? Ya estaba predestinado que todas las acusaciones de todos los ministerios públicos derivaran en una sentencia condenatoria. Incluso claro, en el documental exponen pues gráficas, porcentajes, ¿no? Y se habla de que un 95% de las carpetas, bueno, en ese entonces averiguaciones previas derivaban en una sentencia condenatoria. Entonces era ya como de oficio, ¿no? Carpeta o bueno, averiguación previa que se iniciaba derivaba en sentencia condenatoria, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los abogados? Miren, los abogados, posterior a eso, le dan la mala noticia a sus familiares, le explican el por qué y tristemente todos tuvieron un mal día, se van llorando a sus casas. Pero sin embargo, en el antiguo sistema, que hoy actualmente también es utilizado, hay algo que se llama apelación. Exactamente, en ese entonces tenían 5 días para apelar y se apela en ese mismo momento, ¿no? Para quien no lo sepa, la apelación es un tipo de recurso, es un tipo de mecanismo por virtud del cual se combaten las sentencias o las resoluciones judiciales de las cuales nosotros como parte no estamos de acuerdo. Entonces se apela y se va al tribunal de alzada. ¿Qué es el tribunal de alzada? Pues es una autoridad, por así decirlo, que está por encima del juez, del fuero común. Digámoslo así, es la segunda instancia donde magistrados resuelven, como en este caso, la sentencia del juez. Pueden confirmarla, pueden modificarla, todo este tipo de cuestiones.
Bueno, para finalizar este caso, el Tribunal de Alzada acuerda que la sentencia es absolutoria toda vez que se mostraron pruebas documentales y videograbaciones. Exactamente, del es el juicio. punto al que quería llegar, es el punto al que quería llegar. Los abogados exhiben como prueba el mismo documental, o sea, las mismas grabaciones, ¿no? Y en él se aprecian todos los vicios que hay y como lo decía, como le comentaba a Armando en ese entonces, no se necesita ser un psicólogo o un perito en la materia para poder darte cuenta cuando alguien está evasivo, cuando alguien está miente. mintiendo. Exactamente. Exacto. Gracias a esas videograbaciones, el Tribunal de Alzada se da cuenta de que efectivamente la razón le asistía a Toño. Y entonces modifican la sentencia y pues básicamente le dan su libertad, ¿no? Así y es, el amigo. caso termina pues en eso, que en apelación se le otorga la libertad y pues bueno, Toño sale. Pero claro, ¿cuántos años de su vida estuvo en prisión? Exactamente, casi 3 años, 800 y tantos días, ¿no? Exactamente, amigo, no inventes, ¿te imaginas? El Estado no te indemniza eso. Pues sí te indemniza, pero necesitas iniciar otro procedimiento, ¿no? Entonces, o sea, de facto, el Estado no te va a indemnizar por ese tiempo perdido, ¿no? Claro. Ya tú tienes que promover para poder pedir el pago de la reparación del daño, la responsabilidad civil, todo ese tipo de cuestiones. ¡Tengo el coronavirus! Ok. Claro, y aquí llegamos con esto a una gran ventaja de las reformas constitucionales que se llevaron a cabo en materia penal, en materia de derechos humanos, en la cual, tras la reforma de 2008, se reformó en materia penal para toda la República. La Constitución, ¿no? Exactamente, en llevar a cabo un Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero cabe resaltar algo, esto no es gracias al Estado mexicano. Esto es gracias a la presión internacional efectuada a México. ¿Por qué? Porque el mismo Estado firma acuerdos o tratados internacionales donde se compromete a modificar el sistema de justicia penal. Claro que todo esto se llevó a cabo a finales de la a México, vigencia. Exacto, a México le dan un plazo, o sea, supuestamente tiene que iniciar en el 2008 y le dan como plazo para la transición el 2016. Exactamente, 8 años. 8 años le dan para que pues México pues tome cartas en el asunto, transforme su legislación. Como buen mexicano, flojo y todo empoderado, dejó al final todo esto. Sí, ¿qué queremos decir? Que a finales del año 2016 todo esto se llevó a cabo. O sea, rápido, así rápido. Es que ya tenemos el término encima, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Se modificó el nuevo sistema de justicia penal. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos hoy en día? La presunción de inocencia, el juicio oral, que actualmente ya se puede grabar y puede escucharse mediante medios electrónicos, y también, complementando la información, el hecho de que los jueces ya no son los mismos. Exacto. O sea, en el momento del control de la detención existe una figura que se llama juez de control. Él conoce de todo el procedimiento hasta la etapa intermedia. En la etapa de juicio se transforma en un tribunal de enjuiciamiento, que obviamente no tiene que ser el mismo juez que conoció de todas estas etapas. Es decir, es un tribunal conformado por 3 jueces diferentes que emiten su resolución al respecto. Y después de eso tenemos algo muy importante hoy en día, la ejecución de la sentencia. ¿Qué es esto? Amigo? Miren, ya la ejecución de sentencia es cuando otro juez distinto conoce del asunto, pero ahora para ejecutar una sentencia. Estas personas ya pues, obviamente fueron condenadas y luego entonces el juez de ejecución se encarga de velar por cumplir esa sentencia, ¿no? Exactamente, amigo. Y yo creo que hoy en día tenemos una mala percepción de la justicia, ¿no? Yo creo que el pueblo mexicano, o quizás generalmente el latinoamericano, está mal enfocado hacia la ejecución. ¿A qué me quiero referir con esto? Que piensan que la cárcel es sinónimo de venganza. Sin embargo, el nuevo sistema de justicia penal lo que prioriza es la reparación del daño y la reinserción del sentenciado, en este caso, a la sociedad. ¿Y a través de qué? De un plan de actividades en el cual el director del Cerezo, con apoyo de un comité técnico conformado por especialistas, médicos, psicólogos, criminólogos y este tipo de cuestiones, hacen un plan específico para cada persona sentenciada a efecto de facilitarle todos los caminos
para lograr una verdadera reinserción social, ¿no? Grosso modo, es el origen o la esencia del procedimiento. Exactamente, amigo, como tú lo acabas de decir. Y bueno, amigos de Derecho en Fa, les agradecemos mucho, pues, seguir escuchándonos, ¿no? Y sobre todo a las personas que nos escuchan, porque ya nos escuchan fuera de este país. En Costa Rica, España y Estados Unidos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Mira, amigo, me siento muy feliz porque todo lo que hacemos está llevando un fruto. Y gracias a ustedes, por lo que nosotros seguimos continuando haciendo este contenido de valor. Y queremos que sigan aprendiendo. Sobre todo queremos demostrarles que pues el derecho no es algo estático ni es algo aburrido, ¿no? Es algo aburrido, exactamente. Es muy divertido y cuando tú entiendes las reglas del juego, te puedes hacer muchos cuestionamientos y puedes... es un mundo. Es hermoso. Para eso estamos aquí, para transmitirles esa pasión por lo cual nosotros estudiamos derecho y nos hicimos abogados, ¿no? Exactamente, amigo. Exactamente. Bueno, ya saben, lo de siempre, ¿no? Lo que todo el mundo dice, suscríbanse a las redes sociales, etcétera. Síganos por Facebook, Twitter, WhatsApp. Y nosotros nos vemos en el siguiente podcast. Ojo, se vienen cosas interesantes. Así es, amigo. Salud. Salud.